Yo llegué a la fe desde el ateísmo. Yo no creía en Dios. Y en particular mi perspectiva atea era muy anticatólica. Odiaba a la Iglesia Católica y los valores católicos. Pero en medio de profundizar en la investigación intelectual para destruir intelectualmente el catolicismo, que era lo que en ese entonces pretendía, exploré mucho los argumentos para la existencia de Dios. Y en ese contexto, lo que para mí fue un gran golpe intelectual fue encontrarme con las 5 vías de Santo Tomás de Aquino para demostrar la existencia de Dios. 5 argumentos que nos llevan a la conclusión de la existencia de Dios. Y a partir de que llegué a la convicción de la veracidad de la fe católica y asimismo a la conversión que me lleva por amor a los demás, por amor a Dios y al prójimo, a querer transmitir esa verdad, pues a partir de ahí he desarrollado todo un trabajo de varios debates, conferencias, entrevistas, en donde he tratado sobre los argumentos acerca de la existencia de Dios. Llevo ya bastantes años con esto. En el año 2016 publiqué un libro titulado Dios existe, como pregunta. En el año 2017 publiqué un libro titulado Dios sí existe. Y es un tema que he abordado a fondo. Si ustedes ponen en internet Dante Urbina, existencia de Dios, le va a aparecer muchos videos relacionados con el tema. ¿Por qué les menciono este preámbulo? ¿No? Que puede parecer como un poco irrelevante. Por lo siguiente, el día de hoy quiero dar una conferencia exclusivamente sobre mi argumento favorito para la existencia de Dios. Yo he hablado de muchos argumentos, ha habido ocasiones en que he tratado como 5 argumentos en un solo video o en una sola entrevista, o he tenido que tratar de varios argumentos en un debate, pero ahora quiero que sea esta una conferencia donde vayamos a fondo sobre, de entre todos los argumentos que he visto, el que a mí me gusta más. ¿Ok? Bien, entonces, sin más preámbulos, la principal referencia que voy a tomar para este desarrollo es el libro Dios existe, que publiqué en 2016, y mi argumento favorito para la existencia de Dios se conoce como el argumento de la contingencia. Ese es un nombre técnico y se asocia a la tercera vía de Santo Tomás de Aquino para demostrar la existencia de Dios. O sea, de las 5 vías sería la que estaría como en el centro, ¿no? Bien, entonces les voy a plantear el argumento. 1. Es evidente y nos consta por nuestra experiencia directa del mundo que existen seres contingentes, es decir, seres que dependen de otros para existir. Vamos a fundamentar esta premisa, porque si las premisas son ciertas y la deducción lógica está correctamente hecha, entonces la conclusión, que va a ser la existencia de Dios, será inescapable. Entonces solo hay 2 formas en que puedes escapar de esa conclusión. O me demuestras que una de mis premisas es falsa, o muestras que he hecho alguna conexión lógica errónea entre las premisas. Si no eres capaz de mostrar eso, entonces tienes que aceptar forzosamente la conclusión, so pena de ser irracional. El ateísmo es irracional. Bueno, entonces vayamos con esta primera premisa. Parte de la noción, un término técnico, seres contingentes, que existen los seres contingentes. Vamos a entender los seres contingentes como aquellos que dependen de otros para existir. Una vez que tenemos esa definición, vamos a darnos cuenta que no es tan difícil. A lo largo de esta conferencia voy a utilizar lenguaje técnico, pero no les asusten los términos técnicos. Los términos técnicos los voy a pasar a explicar y voy a poner analogías o ejemplos sencillos para que todos podamos aproximarnos a esto. Bien, seres contingentes, seres que dependen de otros para existir. Simplemente afirmo que existen, creo que es obvio. Por ejemplo, esta botella, ¿existe por sí misma o depende de otro para existir? Depende de la existencia de la empresa que fabrica esta botella, por ejemplo, ¿no? Esta botella de agua requiere de la existencia de agua. El agua requiere la existencia de hidrógeno y oxígeno. Y no basta con eso, sino que deben estar combinados en cierta proporción. La ropa que llevamos no existiría si no hubiese las empresas que fabrican esa ropa, si no hubiese ciertos materiales, cierta materia prima que es transformada por el proceso industrial. Nosotros mismos, piensen, ¿somos seres contingentes nosotros? Entiéndase, la definición de un ser contingente es un ser que existe, pero que depende de otro para existir. ¿Nosotros somos seres contingentes? Sí. Si nuestros padres no se hubieran conocido, no estaríamos aquí. El astrofísico ateo Stephen Hawking, en su libro Breve Historia del Tiempo, en Historia del Tiempo, sí,
de 1988 dice que si la velocidad de expansión inicial del Big Bang hubiera sido solo una 100 billonésima más pequeña de lo que en realidad fue, todo el universo hubiera colapsado en una bola de fuego en los primeros segundos o en los primeros instantes de existencia. ¿Qué quiere decir esto? Que bastaba que la velocidad de expansión del Big Bang, que puede ser más alta o más baja, no hay nada que obliga a que tenga que ser la que fue, basta que hubiera sido un poquitito más pequeña, una 100 billonésima, o sea, 1 entre 100 billones de proporción, y todo hubiera colapsado y no estaríamos aquí. No habría plantas, ni animales, ni nada de eso. Entonces todo es contingente en la experiencia nuestra. Señálenme cualquier cosa de las que podemos ver y es contingente, es obvia esta premisa. La premisa 1 de que existen los seres contingentes. Entonces vamos a la premisa 2. Luego de la conferencia va a haber turno de preguntas, ahí los que deseen podrán poner libremente las objeciones que deseen, pueden apuntar sus objeciones si desean frente al desarrollo o las preguntas que tengan, ¿no? No todo tiene que ser objeciones, aunque si hay objeciones, pues con gusto, así es más interesante. Premisa 2. Ahora bien, como acabamos de decir, un ser contingente depende de otro para existir. Por ejemplo, yo dependo de la existencia de mi papá. Si mi papá no hubiera existido, yo no existiría. Entonces, si hallamos que existe un ser contingente, es necesario inferir que existe otro ser del cual depende este. Por ejemplo, si existe la botella de agua, se infiere que existe una empresa que fabrica estas botellas de agua. Si existo yo, se infiere que existe mi papá. Tal vez ustedes no conocen a mi papá, ¿no? Pero se infiere necesariamente que existe o existió mi papá. Entonces, la premisa 2 es evidente. Si existen los seres contingentes y son seres que dependen de otros para existir, se sigue que también existirán esos otros seres de los cuales dependen los primeros seres contingentes en los cuales hayamos pensado. 3. Pero si asumimos que todos los seres son contingentes, tendremos que este primero dependerá de un segundo, que será contingente, de modo que dependerá de un tercero, también contingente, y este tercero de un cuarto, y así sucesivamente. Mas no se puede seguir indefinidamente, porque de ser el caso no podría existir ningún ser, ya que tendría que pasar un proceso infinito de dependencia ontológica para que recién pueda existir, lo cual es evidentemente absurdo. Por consiguiente, es necesario postular la existencia de un ser subsistente. Vamos a introducir un nuevo término técnico. Hablamos de seres contingentes y ahora estamos hablando de un ser subsistente. Acá yo lo redacto con mayúscula. Un ser subsistente, es decir, un ser que no dependa de ningún otro para existir, sino que tenga plenamente en sí todo el fundamento de su ser. Yo no tengo todo el fundamento de mi ser, por ejemplo. En el fundamento de mi ser hay que haya ciertas condiciones cosmológicas, que haya agua, que haya planeta Tierra, que haya mi papá, que haya mi mamá, etc. Piensen lo siguiente. Estamos hablando aquí de que hay un ser contingente. Si ese existe, pensemos en esta botella, y depende de otro para existir, conceptuémoslo como esta segunda botella, entonces para que este exista tiene que existir este. Pero si este es también contingente, dependerá de otro, una tercera botella. Pero si todos los seres son contingentes, esta tercera botella para existir tendrá que depender de una cuarta, y de esta cuarta de una quinta, y así retrocederíamos al infinito. Si todos los seres son contingentes, siempre retrocederíamos. Pero eso no puede ser. Les explico por qué. Imagínense que yo literalmente, no en sentido figurado, digo que antes de venir a esta conferencia he terminado de dar infinitas conferencias. Y se lo digo no en sentido figurado, sino literal, que la cantidad de conferencias que he dado antes es infinita. Sería mentira. Porque si yo estoy aquí es porque ya terminé de dar las conferencias anteriores que he dado en mi vida. Pero si fuesen infinitas conferencias, ¿cómo voy a haber terminado? O algo infinito es algo interminable. Infinito es que no tiene fin. Entonces, si para que exista un ser contingente se requiere que dependa de otro, y 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 de otro, infinitamente, para que exista este primero, tendría que pasar un proceso infinito, tendría que terminar un proceso infinito de transmisión del ser para que recién exista el primero que consideramos. Pero ya vimos que un infinito no puede terminar. Decir que un infinito terminó es como decir un infinito finito, es como decir un círculo cuadrado o un soltero casado, es un absurdo.
En consecuencia, el proceso no puede ser infinito. Pero si no es infinito, entonces tiene que haber en un momento un ser que no dependa de otro para existir. Que los demás seres dependan de ese ser. Pensemos para diferenciar una cadena de botellas y que hay un ser especial que lo voy a hacer análogo al micrófono, ¿ya? Entonces, un ser cualitativamente distinto del cual dependen los seres contingentes, simbolizados en este ejemplo con las botellas, supongamos muchas, ¿no? Pero este ser no depende de otro, tiene plenamente en sí la justificación de su ser, la explicación de su ser, lo que técnicamente se llamaría autosuficiencia ontológica y plenitud ontológica. Es el ser subsistente. Obviamente un micrófono no es un ser subsistente, simplemente utilicé el micrófono para mostrar que este ser no solo es cuantitativamente uno más de la cadena, es cualitativamente distinto. Entonces nos vamos al paso 4. Este ser subsistente, que no depende de ningún otro para existir y que se constituye como el fundamento de la existencia de todos los demás seres, es el que conocemos con el nombre de Dios. La definición de Dios es que es el ser subsistente. O sea, piensen, ¿qué es el ser subsistente? Un ser que existe por sí mismo, sin necesidad de otro para existir, de tal modo que tiene en sí la plenitud del ser. En términos metafísicos, esa es la definición de Dios. Eso es lo que es Dios. Y de hecho, en el libro Dios existe, en la parte 1, capítulo 2, a partir de la sola definición de ser subsistente, deduzco que debe ser simple en el sentido metafísico. No me voy a meter a explicar eso aquí porque la simplicidad divina es algo muy complejo de entender y es materia de otro asunto, pero que es simple, bondadoso, perfecto, omnisciente, omnipotente, inmutable, inmaterial, trascendente, inmanente, etc. A partir de la sola definición de ser subsistente, muestro que lógicamente, de forma necesaria, se sigue que tiene 14 atributos. Es omnisciente, omnipotente, omnibenevolente, etc. O sea, se corresponden necesariamente con el concepto de Dios. No es objeto de esta conferencia justificar cómo, a partir de la noción de ser subsistente, se deduce esos 14 atributos. Pero si les interesa, pueden poner en YouTube Dante Urbina, esencia y atributos de Dios, y van a ver una conferencia de cerca de 1 hora, en donde se desarrolla esto. Muestro la deducción de cada uno de los 14 atributos. Y de hecho, esto en el libro está deducido por escrito, ¿no? Sí, yo creo que he apagado nomás porque más retumba. ¿Sí se escucha al fondo o...? Sí, ¿no? Sí. Sí, más va a retumbar, si no. Bien. Entonces, ya en el 4º punto identificamos el ser subsistente con Dios. Recapitulando, en el primer punto establecimos que existen los seres contingentes. En el segundo punto, que si existen seres contingentes, también tienen que existir aquellos otros de los cuales dependen los seres contingentes. Bien. Recapitulando entonces. En la premisa 1 hemos establecido que existen los seres contingentes. En la premisa 2, que deben también realmente existir aquellos seres de los cuales dependerán los seres contingentes para existir. En la premisa 3 hemos visto que no podemos retroceder infinitamente en puros seres contingentes, sino que habrá que llegar en algún momento a un ser subsistente, que no dependa de otro para existir. En el 4º punto hemos establecido que este ser se identifica con Dios. Por lo tanto, 5, luego Dios existe. Si las premisas son correctas y las deducciones lógicas se han hecho correctamente, la conclusión es inescapable. No podemos escapar racionalmente de que Dios existe. Ahora bien, en la historia de la filosofía, por supuesto, se ha tratado de plantear escapatorias respecto de esto. Y por tanto, voy a plantear algunas objeciones que ciertos filósofos relevantes han puesto y voy a dar refutación a cada una de esas objeciones. En concreto vamos a ver 4 objeciones. Y los filósofos que vamos a poner, o pensadores ateos, que vamos a poner objetando este argumento, van a ser de peso. Acá no estamos jugando. Vamos a responder a objeciones de Bertrand Russell, de Immanuel Kant, de Graham Oppy, de Stephen Hawking y de Arthur Schopenhauer. Quien esté informado sobre la historia de la filosofía sabe que son pues gente de peso, ¿no?
En el caso de Stephen Hawking estaba más vinculado a la ciencia. Bueno, vamos con la primera objeción. Cito. En este argumento se comete la típica falacia conocida como falacia del paralogismo de los metafísicos. En efecto, se comienza planteando un pseudo problema absurdo y carente de sentido, como el de la distinción entre el ser contingente y el ser subsistente. Se nos muestra luego lo absurdo de la alternativa de que existan solo seres contingentes y finalmente se nos dice que por consiguiente la otra alternativa es verdad, es decir, que existe un ser subsistente, pero ello es arbitrario. O sea, dicho en términos sencillos, lo que plantea esta objeción es que toda la distinción metafísica y conceptual y el desarrollo lógico que he hecho no es más que una cháchara o un discurso vacío basado en una distinción gratuita entre ser subsistente y ser contingente. Dicho más sencillo, la objeción es que todo lo que he dicho no son más que palabras, ¿no? Eso. Pero vamos a ponerlo en los términos del filósofo ateo agnóstico Bertrand Russell, que en su libro ¿Por qué no soy cristiano?, de Editorial Edasa, Barcelona, 1979, página 96, dice, cito, la dificultad de este argumento está en que yo no admito la idea de un ser necesario. Ser necesario sería como subsistente, que existe por sí mismo. No admito la idea de un ser necesario y no admito que haya ningún significado particular en llamar contingentes a otros seres. Entonces Bertrand Russell va a partir de negar el término que usamos en la premisa 1. Va a decir que hablar de un ser contingente, de seres contingentes, es un concepto vacío o gratuito. Sin embargo, esto lo dice Bertrand Russell en un debate que él tuvo contra un sacerdote católico, y este sacerdote católico es también un filósofo, o era también un filósofo que escribió varios tomos de historia de la filosofía, Friedrich Copleston. Y en ese debate, frente a esas palabras de Russell, el padre Copleston respondió lo siguiente. Puede decir que no existe tal ser, o sea, el ser subsistente o necesario, Dios, ¿no? Pero le va a ser difícil convencerme de que no entiende los términos que uso. Él se refiere al término ser contingente y ser subsistente. Cuando yo he dicho ser contingente, un ser que depende de otro para existir, ¿es un absurdo eso acaso? Es un término que se entiende, que tiene sentido, es una oración con sentido. Y plantear que la existencia nuestra depende, por ejemplo, de la existencia de nuestros padres que se hayan conocido, ¿es acaso una cháchara vacía, un mero discurso de meras palabras sin ninguna conexión real? No, es real que hay ciertos seres reales que requieren de la existencia real de otros seres para existir. Entonces la noción de seres contingentes no solo son palabras vacías, es algo conectado con la realidad. Y si se va a criticar a las palabras por ser palabras, pues bueno, destruimos no solo toda la filosofía teísta, sino toda la filosofía. No solo la de la existencia de Dios, sino la atea, agnóstica y de todo tipo. Y también destruimos toda la ciencia, todo el conocimiento humano. No tiene sentido. El filósofo alemán Immanuel Kant, en su crítica de la razón pura, también cuestiona el argumento de la contingencia con una lógica similar a la de Russell. Dice Kant, necesidad y contingencia no tienen por qué referirse ni afectar a las cosas mismas. Ninguno de ambos principios es objetivo, sino que pueden ser acaso principios subjetivos de la razón. Traducido en sencillo, lo que está diciendo Kant es parecido a lo de Russell. Está diciendo, mira, hablar de seres contingentes y un ser subsistente es una distinción que está meramente en tu cabecita, está meramente en tu razón, pero no tiene que ver con la realidad. Pero creo que acabo de justificar claramente que hablar de seres contingentes, al menos, que es el punto de partida del argumento, es algo que está muy bien justificado en la realidad. O sea, que la existencia de esta botella en concreto dependa de la existencia de una fábrica de estas botellas, no es una especulación filosófica vacía que solo existe en mi cabecita, en mi mente, en mi razón, como diría Kant, sino que en la realidad hay una vinculación de que esta botella realmente existe y realmente existe una empresa que la fabrica. Adicionalmente, en respuesta a esta objeción hay que decir, como digo en la página 95 de mi libro, cito, que la distinción entre ser contingente y ser subsistente no da lugar a una tercera alternativa. En efecto, un ser existe por sí mismo, con lo cual sería subsistente, o producido por otro, con lo cual sería contingente. No hay término medio entre estas dos maneras de existir.
Entonces entonces es una distinción conceptual coherente y no hay ser de la realidad que se escape a esa clasificación. Ninguno. Vamos a la segunda objeción. Cito. Es falso que los seres contingentes requieran de un ser subsistente para poder existir, porque en realidad ellos mismos se dan continuamente la existencia unos a otros, por medio de una cadena circular de dependencia ontológica, siendo en su conjunto subsistentes. A ver, como ya advertí, uso términos técnicos, voy a tratar de explicarlo con una analogía sencilla. En mi argumento yo he utilizado la noción de cadena. Esta botella que depende de una anterior, que depende de una anterior, y luego dije que no se puede dar una cadena infinita. Y que como no puede haber una cadena infinita, tiene que haber un inicio de la cadena y un ser subsistente, un ser que sea diferente, ¿no? Lo que plantea esta objeción, para traducirlo de forma más sencilla, es que hay una ronda circular, ¿no? Imagínate que tengo, no sé, 7 botellas acá y que están en círculo, ¿ya? Entonces se dice, no se necesita un ser subsistente, algo por encima de la realidad de las botellas, sino las botellas se agruparían de forma circular y ellas, esas 7 botellas, por ejemplo, se dan el ser unas a otras. Y vamos a ponerlo con esta analogía. Imagínense que esta botella, al ser un ser contingente, un ser que no tiene plenamente su ser en sí mismo, comienza a desaparecer de la existencia, comienza a desaparecer. Pero entonces esta botella tiembla un poquito, hace así, y es como que le devuelve la fuerza. Y deja de desaparecer y se vuelve plenamente sólida. Pero luego resulta que esta botella de acá comienza como a desaparecer. Comienza como a desaparecer, a perder el ser. Pero resulta que la botella que está detrás tiembla un poquito y mágicamente le devuelve la existencia y el color y la solidez. Pero de repente sucede que la otra botella en la ronda circular comienza como a desaparecer. ¿Y qué pasa? La otra botella en la ronda tiembla un poquito, le devuelve la existencia y la solidez. Y si la ronda es circular, ¿qué estaría planteando la objeción? Que no se necesita un ser subsistente por encima de la realidad de las botellas, que todas ellas estarían transmitiendo el ser, unas van como perdiendo el ser, pero las otras la sostienen, y así en círculo infinitamente, sin salir de la realidad de botellas contingentes, podría explicarse su existencia. Esa sería la objeción. Esta objeción que he puesto en términos muy gráficos y sencillitos con las botellitas, es una objeción planteada en términos bastante complejos por el filósofo ateo australiano Graham Oppy, que en su libro About Gods, de Cambridge University Press, New York, 2006, página 105, dice, cito, pensemos en un mundo en el cual no hay más que 2 seres contingentes, A y B. Me está ayudando a tener 2 botellas. A y B. De hecho, algo que es sistemático en los videos míos, especialmente los de la existencia de Dios, es que hago un montón de ejemplos con botellas. Es como un vicio que tengo. Así. No lo hago a propósito, siempre me sale en la marcha. Ya, dice Oppy, un mundo en el cual no hay más que 2 seres contingentes, A y B. Supongamos que la salida de la existencia de A trae la existencia B y la salida de la existencia de B trae la existencia A. O sea, salida de la existencia significa que deja de existir, que desaparece. Entonces, cuando A desaparece, eso genera que aparezca B. Y cuando B desaparece, eso genera que aparezca A. Y de forma intermitente, uno y otro aparecen y no se necesita ningún Dios que sostenga la existencia de las 2 botellas. Simplemente de forma intermitente se van transfiriendo la existencia, ¿no? Por supuesto, no necesitamos suponer que el tiempo pasado es infinito para hacer que esta historia funcione. Podríamos ajustar la infinita serie de alternativas entre A y B en una estructura Big Bang estándar, a condición de que los intervalos en los que A y B existen se hacen más cortos, más cortos, más cortos, más cortos, a medida que se acercan al origen temporal. O sea, tú hasta lo vincula al Big Bang. Tú tienes el Big Bang del punto inicial, la singularidad explotando todo, y tienes A y B simultáneamente dándose el ser a lo largo de la historia espacio-temporal del universo. Ya. Esa sería la objeción. He hecho el esfuerzo por tratar de plantearla bien y puede parecer persuasiva a primera vista. Pero vamos a hacer algunas preguntas incómodas. Les voy a leer la respuesta que doy en el libro y después lo voy a explicar de forma sencilla. En las páginas 98 a 99, cito. El ejemplo está muy bonito, pero el punto es que siendo estos seres contingentes, A y B, los únicos que existen, su existencia habría precisamente que explicarla
en lugar de presuponerla. Eso mata el argumento, si es que lo hemos entendido. Me explico. ¿Qué es lo que estamos buscando en este análisis filosófico? Explicar la existencia de los seres. Ahora, OPI lo que supone es, existen A y B y se dan mutuamente la existencia. Y yo digo, ¿y por qué? ¿Y por qué solo A y B? ¿Por qué no hay un C? ¿O por qué existen A y B en lugar de que no exista nada? ¿O por qué la existencia de B está vinculada a la existencia de A? ¿Qué es lo que lo explica? No veo una conexión necesaria entre eso, es contingente también. Entonces, en cierto modo está bonito el ejemplo de las botellitas, pero para que el ejemplo funcione tienen las botellas que existir. Pero ¿qué es lo que queríamos explicar? La existencia misma. Entonces no puedes partir de aquello que quieres explicar. Sigo. Y esto es más grave por cuanto Opie dice que no necesitamos suponer que el tiempo pasado es infinito y que los intervalos en los que A y B existen se hacen más cortos y más cortos a medida que se acercan al origen temporal. Ya. Entonces, intervalos más cortos, ¿no? A medida que se acercan al origen temporal. Pregunta para Graham Opie. ¿Y cómo explicamos el origen temporal? O sea, si hay un origen de todo el tiempo y todo el espacio, ¿cómo explicamos ese origen mismo? A y B no lo pueden explicar porque A y B existen a partir del origen temporal. Entonces, de nuevo, nos quedamos sin respuesta. En cambio, si apelamos a la existencia de Dios como ser subsistente, tenemos una respuesta en el sistema. Pero el sistema de Opie deja sin respuesta la cuestión del origen temporal. Por tanto, se sigue requiriendo de un ente distinto y trascendente que dé la fundamentación ontológica de A y B y el esquema temporal en que existen ellos, e incluso si el esquema fuese supuestamente eterno. Para dejar bien en claro este punto, pongamos el ejemplo siguiendo más o menos la tipología usada por Opie. Imaginemos una ronda circular de personas agarradas de las manos que representan todos los seres del universo. Todas estas personas son contingentes y su contingencia se manifiesta en que cada cierto tiempo, por turno, comienzan a desvanecerse. No obstante, cuando esto le comienza a suceder a uno de ellos, la persona que está a su lado derecho le aprieta con fuerza la mano, transmitiéndole algo del ser, de modo que la primera deja de desvanecerse. Pero cuando esta segunda persona hace esto, comienza también a desvanecerse, es decir, se acerca al no ser. Sin embargo, en ese instante, una tercera le aprieta fuertemente la mano y así sucesivamente, unos a otros a lo largo de toda la ronda. Era el ejemplo que les había planteado, ¿no? Y que parecía una buena respuesta a primera vista. Bueno, aquí viene el problema. ¿Bastará eso para decir que estas personas dan razón suficiente de su ser? De ningún modo. Esa dinámica de la ronda circular solo nos explica cómo es que se transfieren el ser unas a otras, pero no por qué existen. De ahí que el ejemplo necesariamente tenga, quiéralo o no, que partir de seres ya existentes, pero sin jamás explicar su existencia. Por ejemplo, ¿por qué existen en ronda en vez de en línea o en círculo? No se explica, simplemente se presupone. ¿Por qué se pueden transferir la existencia unos a otros? No se explica, simplemente se presupone. Entonces, nos pintan a los creyentes como que suponemos gratuitamente la existencia de Dios, pero los ateos terminan planteando esquemas de objeciones donde suponen muchas cosas gratuitamente. ¿Por qué hay algo en lugar de nada? O para expresarlo con la analogía, ¿sobre qué están paradas esas personas que forman la ronda? ¿Podrían formar la ronda si no hubiera algo subyacente que la sostuviera de tal modo que puedan formarla? El esquema ateo no lo resuelve. Así que queda respondida la objeción. Vamos a la objeción 3. El universo, esta es la de Stephen Hawking. El universo no requiere de ningún creador que lo sostenga porque tiene en sí mismo completitud ontológica. En efecto, como bien ha demostrado el astrofísico británico Stephen Hawking, el universo no tiene ninguna frontera o borde, ni principio ni final, simplemente es. Sucede que Stephen Hawking planteó un modelo de explicación del universo que al final no explica lo principal al universo mismo, como te lo voy a mostrar, en donde el universo es autocontenido. Acá voy a tener que explicar un poquito de cosmología para que entendamos la objeción. Piensen en la teoría del Big Bang. Miren, ya hagámoslo así. Imagínense un globo desinflado en el cual ustedes dibujan un montón de puntitos en forma de planetas. ¿Ya? Son como planetas. Entonces todo está contenido en el globo desinflado. Y cuando tú lo inflas, esos planetas que habías dibujado chiquititos comienzan a verse como unos dibujos más grandes y con mejor forma.
¿no? Y se estabiliza y uno puede decir, ah, mira un globo que tiene dibujos de planetas. Ya, algo así sería el modelo del Big Bang. El modelo del Big Bang es que hay una singularidad, o sea, un punto infinitesimalmente pequeño de espacio-tiempo, y a partir de ahí se va desplegando lo que técnicamente se llama la historia espacio-temporal del universo, y ahí van surgiendo los planetas, ¿no? Las galaxias, las estrellas y todo eso, que sería como la estabilización de los dibujitos que habíamos hecho. En cierto modo todo estaba contenido al principio, pero se requiere de inflar el globo o la expansión del Big Bang para que se arme el universo, por decirlo así. Hawking dice en su libro Historia del Tiempo que a muchos no les gustó esa idea porque sonaba creación divina. ¿Por qué? Porque para que funcione esto, alguien tiene que soplar el globo, el soplo divino. El globo por sí mismo no se sopla, no se explica por qué crece, por qué tiene esa velocidad, esa expansión, ese ajuste, quién puso los dibujitos ahí, no se explica. Entonces, Hawking reporta que a varios no les gustaba el modelo del Big Bang porque es una creación divina, un punto inicial de lo cual viene todo lo demás. Y una de las personas a las que no les gustó el modelo del Big Bang era el propio Stephen Hawking. Entonces Hawking intentó escapar del modelo del Big Bang. Y lo que él planteó es que quiero que piensen en lo siguiente: el modelo de Hawking es como un globo, el universo es como un globo, pero no tiene una entrada de aire. O sea, cuando nosotros pensamos en un globo, hay una entrada donde soplamos, ¿no? Donde puede venir el soplo divino creador que da el Big Bang, siguiendo la analogía. Ya, pero Hawking planteó un modelo en donde el globo es como autocontenido, es, o sea, una bola perfecta que puede ser más grande o más pequeña, pero que no tiene ningún hueco por el cual haya que soplar, ¿ya? Es la primera vez que estoy explicando así el modelo Hawking con el globo y creo que es una muy buena aproximación a cómo Hawking lo plantea. Estoy diciendo en términos sencillos lo del lenguaje técnico, ¿no? Porque yo me tengo que meter a leer el libro, que es pesado, ¿no? Pero les voy a dar una cita exacta del libro para que veamos de qué estamos hablando, ¿no? No es simplemente que estoy inventando. Dice Stephen Hawking en su libro Historia del Tiempo, del Big Bang a los agujeros negros, editorial Crítica, Barcelona, 1988, capítulo 8. Si el universo es realmente autocontenido, si no tiene ninguna frontera o borde, no tendría principio ni final, simplemente sería. ¿Qué lugar queda entonces para un creador? O sea, lo que te está diciendo Hawking es que es un globo que no tiene ninguna abertura para soplar aire, que ya es autocontenido, no tiene fronteras. ¿Dónde está su frontera? Por ejemplo, en esta mesa hay fronteras, acá hay un límite de donde se cae, pero en un globo todo circular está como autocontenido, no hay frontera. No se necesita nadie que sople, no se necesita Dios, el universo mismo sería el ser subsistente. Y no se necesitaría un ser subsistente trascendente distinto del universo. El universo simplemente es y punto. Y Hawking justifica esto con todo un armazón muy complejo de matemáticas, donde utiliza números imaginarios para crear su modelo y evitar la singularidad del Big Bang, para hacer como una especie de curvatura en donde el modelo se cierre, por decirlo así. El punto es que eso es muy arbitrario, o sea, ¿cómo le meten números imaginarios? O sea, la raíz de menos 1, ¿no? Y los números transformados a partir de la raíz de menos 1 que no existe. No digo que no se pueda utilizar en ciertas ciencias los números imaginarios, tienen su aplicación, pero el simplemente aplicarlo para que tu modelo se acomode, o sea, esos son más deseos barnizados de matemáticas que ciencias, propiamente. Y el modelo Hawking matemáticamente está muy interesante, pero tiene un serio problema, no tiene validez empírica. O sea, lo que sostiene Hawking no ha podido ser comprobado empíricamente. Las observaciones reales de cómo es el universo, o observaciones astronómicas, cuadran más con el modelo del Big Bang, que puede tener una versión ajustada o modificada, pero no cuadran con la propuesta de Hawking. Entonces está muy bonito que él se pone a escribir en papel sus ecuaciones, pero otra cosa es que el universo realmente sea como él lo dice. Pero vamos a un problema filosófico más fundamental. Esto lo discuto en la página 103 del libro. Cito: cuando Hawking sostiene que ya no queda lugar para un creador, porque el universo es realmente autocontenido, está cometiendo una falacia de falso dilema. En efecto, Hawking establece una falsa oposición entre la acción de Dios sobre el mundo y la acción de las leyes naturales sobre el mundo.
Y hace ello justamente porque en su visión la acción divina se limita únicamente a infringir las reglas o leyes del universo, posibilidad que él rechaza, o darle la patada inicial para que funcione, dejándolo después funcionar solo. Es evidente que se trata de un concepto absolutamente antropomórfico e insuficiente de Dios y de su acción sobre el mundo. Se confunde aquí la acción creadora con la acción fabricatriz del hombre. Dios no es un agente más que se entromete o no en el funcionamiento del universo, sino que es el ser subsistente que de modo permanente sustenta la existencia misma del universo y las leyes que lo rigen. Nosotros, seres contingentes, si deja de existir Dios, desaparecemos. Hay que pensar a la relación entre Dios y el universo, o Dios y la realidad de seres contingentes, no tanto como la botella en este caso. ¿Qué pasa si la empresa que fabrica la botella quebró hace una hora? La botella aquí sigue, no deja de existir porque haya quebrado la empresa. Para que esta botella exista, ciertamente requirió de la existencia de la empresa, pero si la empresa quebró ahorita, la botella sigue existiendo. Si Dios deja de existir, no es que nosotros vamos a seguir existiendo, Él nos sustenta ontológicamente. Piénsenlo como algo más parecido a que yo estoy imaginando una historia. Estoy imaginando una historia con personajes, pensemos en Shakespeare, imaginando Romeo y Julieta. Se muere Shakespeare y desaparece Romeo y Julieta. Hablo del contexto en que está imaginando la historia, no que la deje por escrita en un libro, ¿no? Entonces, la dependencia que tenemos respecto a Dios no es tanto como un automóvil fabricado por alguien que se puede morir después de haberlo fabricado y el automóvil sigue. Es más parecido a alguien imaginando una historia. Sigamos. Usando una analogía, aunque imperfecta, claro está, podríamos decir que Dios... no voy a seguir leyendo esto porque es lo que les acabo de explicar. Ya. Lo que acababa de decir entonces es que tú puedes tener un sistema autocontenido de una historia. Por ejemplo, Romeo y Julieta es en cierto modo autocontenido. O sea, tú tienes a Romeo, tienes a Julieta, tienes un contexto histórico, una narración, unos padres, una tragedia, etc. Tú puedes decir que la obra en cierto modo es autocontenida. Pero si estamos pensando en la obra como imaginada por Shakespeare, por más de que en la imaginación pueda ser autocontenida la historia, si Shakespeare deja de existir la historia, ¿no? Entonces, ahí digo, vemos entonces que el solo sistema autocontenido de leyes del universo no da fundamento a su existencia. Por tanto, no hay ninguna razón para que ya no quede espacio para Dios. Por ejemplo, imagínate que tú ves un globo autocontenido flotando, que no tiene ningún hueco por el cual entre el aire. Tú dices, eso es subsistente y se infló a sí mismo y no tiene frontera ni límite y ya está. No. Lo que te dirías es, qué cosa tan rara, ¿cómo rayos este globo está ahí en primer lugar? Y por otra parte, ¿cómo es que le entró el aire cuando no tenía aire? ¿Cómo se hizo? ¿O ha existido eternamente ahí? Pero eso sería bizarro. Entonces, el solo hecho de plantear algo autocontenido no da plena justificación de por qué existe. Y el propio Stephen Hawking, a los finales de su libro, termina dándose cuenta de esto. Lo plantea como pregunta, no es que él va a admitir la existencia de Dios, pero miren lo que se pregunta el propio Hawking en el capítulo 12 de Historia del Tiempo. Incluso, si hay solo una teoría unificada posible, se trata únicamente de un conjunto de reglas y ecuaciones. Está hablando de esas ecuaciones para unificar todo un sistema autocontenido universo. ¿Qué es lo que insufla fuego en las ecuaciones y crea un universo que pueda ser descrito por ellas? El método usual de la ciencia de construir un modelo matemático no puede responder a las preguntas de por qué debe haber un universo que sea descrito por el modelo. ¿Por qué atraviesa el universo todas las dificultades de la existencia? ¿Es la teoría unificada tan convincente que ocasiona su propia existencia? ¿O necesita un creador? Se pregunta. Entonces el mismo Hawking, que en el capítulo 8 te decía, no hay espacio para un creador, al final de cuentas te dice, ya, matemáticamente logramos un sistema autocontenido, pero ¿por qué existe? Que lo tengamos matemáticamente no le da existencia por sí. ¿Qué es lo que le da el ser? ¿Qué es lo que insufla fuego a esas ecuaciones? ¿Necesitamos un creador? Hawking deja la pregunta abierta. Vamos a la última objeción para ir a la ronda de preguntas. Objeción 4. En rigor, la palabra necesario solo se aplica a aquello que se deriva necesariamente de otro principio, como es que sucede con los enunciados analíticos vacíos o tautologías lógicas, como el triángulo tiene 3 ángulos.
en los que el predicado tiene tres ángulos, está contenido necesariamente en el concepto del sujeto, triángulo. Por tanto, hablar de un ser necesario que no se deriva de ningún otro es una contradicción adjetiva. Esto lo dice Arthur Schopenhauer con las siguientes palabras en su libro La cuádruple raíz del principio de razón suficiente, Frankfurt, 1847, numeral 49. Dice Schopenhauer, filósofo alemán que era muy amargón. El principio de razón suficiente, en todas sus formas, es el único origen y el único sustentador de todas y cada una de las necesidades. Pues necesidad no tiene otro sentido verdadero y evidente que la inevitabilidad de la consecuencia, una vez sentado el principio. Según esto, toda necesidad es condicionada. Necesidad absoluta, esto es, incondicional, es una contradictio in adjecto. Pues ser necesario no puede significar otra cosa que ser consecuencia de un determinado principio. Bueno, supongo que he hablado en chino para varios, voy a traducirlo lo más sencillo posible. Cuando alguien simplemente sabe hablar complicado, pueden sospechar, no será cierto en todos los casos, pero pueden sospechar que esa persona no conoce a fondo realmente lo que quiere explicar, que es simplemente una apariencia, ¿no? Cuando uno entiende algo a fondo, puede explicarlo más sencillo. Esto no significa que se pueda explicar ultra sencillo, hay temas que tienen en sí mismos su complejidad, pero yo ya les diría que si por ahí viene un ateo o hasta un teísta con una cháchara demasiado compleja, pero que no puede aterrizar en explicarlo sencillo, no digo necesariamente que esté equivocado, puede pasar hasta con un teísta, pero lo que sí digo es que utilizar meramente términos complejos sin saber explicarlo de forma realmente entendible es que no se entiende a fondo el tema. Recuerdo en el doctorado en economía que yo llevaba, que el director del doctorado hacía una crítica a uno de los expositores, felizmente no era yo en ese momento porque fue una crítica muy dura. Él le dijo, mira, eso que estás explicando, yo no lo entiendo. Y el tipo de una eminencia académica, ¿eh? Decía, lo que estás explicando yo no lo entiendo. Y creo que no lo entiendo porque tú no lo entiendes. ¿No? O sea, un golpe duro a nivel de doctorado, ¿no? Así. Entonces, cuidado con esa gente que habla enredado y que en el área de la filosofía y la teología pasa también. A ver, Schopenhauer lo que está diciendo es que la palabra necesario, porque el ser subsistente sería un ser necesario, se utiliza en el sentido lógico. Cuando yo les presenté el argumento al principio de la conferencia, decía premisa 1, premisa 2, premisa 3, premisa 4, y si son ciertas las premisas y la conexión lógica se ha hecho bien, dije necesariamente se sigue que Dios existe. Entonces utilicé la palabra necesario o necesariamente como que de unos principios se sigue por deducción una conclusión. Pero la conclusión existe por sí misma, no, depende de las premisas anteriores, ¿correcto? Entonces lo que Schopenhauer va a decir es, la palabra necesario se refiere a algo que se sigue de principios anteriores y por lo tanto no se puede hablar de un ser necesario absoluto porque todo ser necesario o todo lo necesario, mejor dicho, dependería de cosas anteriores, dependería de otro para existir al final de cuentas. No podríamos hablar de un ser necesario que no depende de otro para existir. O sea, Schopenhauer atacaría el concepto de ser subsistente como aquel que existe necesariamente sin depender de otro para existir. Le respondo lo siguiente, página 109. Aquí es evidente que Schopenhauer cae en una falacia lógica conocida como falacia del equívoco. Les explico de qué va la falacia. La falacia del equívoco es utilizar un término equívocamente, es decir, con un sentido que es distinto del sentido que corresponde. Se los voy a poner con un ejemplo, porque puede ser chino también lo que acabo de explicar. La palabra consumado puede entenderse de algo que está acabado, ¿no? Si dice consumado es, o sea, ya se acabó. Pero también se puede decir consumado de algo que está en su culmen, en su máxima expresión o su máxima perfección. Entonces, si yo digo, este es un artista consumado, podría venir alguien cometiendo la falacia del equívoco y diciendo, tú estás insultando a ese artista, él está en el pico de su carrera y tú estás diciendo que está acabado. Pero no, estoy utilizando la palabra consumado en el sentido precisamente de que está en el top de su carrera, no en el sentido de que está acabado. Entonces, hay palabritas que tienen más de un sentido. Entonces, la palabrita necesario
En el ámbito lógico se dice de aquello, en lo lógico o epistemológico, se dice de aquello que se sigue inescapablemente, necesariamente, ¿no?, de principios anteriores. Una deducción que se da porque se da, que es apodíctica, que se sigue inevitablemente. 1 más 1 inevitablemente te da 2. Ese 2 depende del 1 más 1, pero se da necesariamente. Entonces, esa sección de la palabra necesario es la que toma Schopenhauer para decir que no se puede hablar de un Dios como ser necesario. Pero es que cuando decimos Dios como ser necesario, no estamos hablando de la sección lógica o epistemológica. Estamos hablando de la sección ontológica. Traducido en un poco más sencillo, la sección ontológica se refiere a la sección del ser. Estamos hablando de Dios como ser necesario. Por ejemplo, cuando decimos la persona más necesaria en la casa, pensamos, la persona más necesaria en un hogar es aquel que depende de todos los demás o aquel que es el más independiente y del cual los demás pueden confiar. Del segundo, ¿no? Decimos, la persona más necesaria es aquella que es más firme, que es más independiente y que los demás pueden apoyarse en él, en el sentido ontológico del ser. Entonces, cuando decimos que Dios es necesario, lo decimos en el sentido ontológico de que es el ser pleno del cual pueden apoyarse los demás seres contingentes. Entonces Dios no tiene que ser deducido en su existencia de otros principios. Él existe plenamente por sí mismo. Él es necesario en el sentido de que es necesitado por los demás seres, de que nosotros lo necesitamos. No es que Dios nos necesite a nosotros, nosotros lo necesitamos a Él. Entonces, en el sentido ontológico de la palabra necesario, la objeción de Schopenhauer queda como absurdo, ¿no? Queda como inviable. Entonces, voy a la cita de la página 109. Se trata de una falacia porque Schopenhauer confunde el plano lógico del pensamiento con el ontológico del ser. Schopenhauer se da cuenta de ello e inmediatamente comienza a criticar el concepto ontológico. Escribe: si por el contrario se le quisiera definir a lo necesario como lo que no puede dejar de ser, tendríamos una simple explicación de palabras refugiándonos para evitar la explicación real en un concepto abstracto, dice Schopenhauer. Ahora digo yo, ¿no? Sin embargo, no basta con decir que la definición ontológica de ser necesario subsistente es una simple explicación de palabras o un concepto abstracto para refutarlo. Es necesario mostrar en su propio plano que se trata de un concepto absurdo o lógicamente inconsistente. Pero al no poder hacer esto en el plano metafísico, que es el que le corresponde a este concepto, Schopenhauer vuelve a recurrir a su falacia de confundir el plano lógico con el ontológico. Entonces, hay una confusión de niveles. Esta objeción de Schopenhauer puede ser la que menos haya entendido. Creo que es la que es un poquito más compleja de explicar, ¿no? En el libro se detalla más. Hay que entender que hay cuestiones que tienen en sí mismas su complejidad. He tratado de explicarlo del modo más sencillo, pero hemos ido a un argumento filosófico a fondo. O sea, se trata como de subir el nivel. Igual la ronda de preguntas va a ser abierta a lo que me quieran plantear relacionado con el tema, pero no necesariamente todas las preguntas tendrían que entrar en esta complejidad filosófica. Pero hay que entender también que como católicos tenemos que formarnos un poco en cosas de un poco más de nivel. ¿Saben por qué? Porque tú que amas a tus hijos, de repente esos hijos van a la universidad y tienen un profesor ateo que les dice que lo ontológico, lo epistémico y que Schopenhauer y que Kant y que Stephen Hawking y después viene tu hijo a decir: mamá, ya no creo en Dios, y había hecho la confirmación 2 meses antes. Entonces, como amas a tu hijo, eventualmente vas a tener que informarte un poco de que Schopenhauer, ontológico, epistémico, Stephen Hawking, etcétera, o es una alternativa también decir, y yo siempre sugiero esta estrategia a los padres de familia que tengan algún hijo ateo o algo así, decir, prepara la comida favorita de él y di que van a ver un debate entre un ateo y un creyente y busquen un debate en donde el creyente destroza al ateo. Yo he tenido debates sobre la existencia de Dios, no me meto yo mismo a decir sobre el resultado, simplemente doy el dato que he tenido debates. Y diga, hijo, ¿qué tal que vamos a ver un debate mientras tomamos una Coca-Cola y comemos un popcorn
una canchita o como le digan, ¿no? En otros países le dicen pochoclos, cotufas, etcétera. Y verlo como una especie de diversión o pelea, ¿no? Ahí, porque la gente ver un video de una prédica, si son no creyentes no lo quieren ver. Dice, hijito, pero antes tú creías en el rosario y ya no rezas, no te va a querer escuchar. Pero en cambio si le planteas algo entretenido como, mira, se pelea un ateo con un creyente, se van a dar a los martillazos intelectuales, vamos a verlo, ya por el morbo lo va a ver. Y hay ateos que a partir de ver esos intercambios intelectuales se han comenzado a hacer preguntas y se han vuelto creyentes. Entonces sería bueno hacer ese ejercicio. O eventualmente mostrar el video, por ejemplo, de esta conferencia, ¿no? Y analizarlo. Entre mucho material que hay en internet, ¿no? Tanto de parte mía como de parte de muchos otros teístas que contribuyen en difundir material o generar material. Muchas gracias. Queda atenta a preguntas. Antes que una pregunta es una afirmación. En mis 71 años, en la forma original de nuestros padres y abuelos, educarnos, yo creo, bueno, yo sé que nunca he dudado de la existencia de Dios. Mi madre, o mi abuela, o mi tío, o el vecino decía, Dios mira esa flor, Dios mira cómo se transforma una mariposa, Dios mira la lágrima de esa persona, Dios vamos al hospital a ver un enfermo, Dios mira en el que más te ama, en el que no te quiere. Pero cuando ya los hijos crecen y van a la universidad y encuentran aquellos temas contradictorios, bueno, yo simplemente le di la misma explicación de lo que mi madre o mi abuela o mi tío o mis antepasados me habían enseñado, mirándolo a los ojos le dije, y busca en tu corazón y en tu alma, y también le digo que no dudaba de la existencia de Dios. A mí me disculpa, yo recibí la teología familiar en una forma muy natural, como lo hacían ellos. Muchas gracias. Bien. El sociólogo Peter Berger habla sobre estructuras de plausibilidad. Hay ciertas circunstancias en donde hay estructuras de plausibilidad para la fe. He utilizado un término técnico. A lo que me refiero con estructura de plausibilidad es que tengas un entorno que te haga más fácil tener fe. Si eres criado en una familia cristiana, creyente, practicante, comprometida con su fe, con buenos valores, donde esto se busca poner en práctica, y estás en una sociedad donde los medios de comunicación no te bombardean en contra de la fe, y tienes una buena parroquia, un contexto social que te ayuda a creer, esa es una estructura de plausibilidad para la fe, te facilita tener la fe y permanecer en la fe. Ahora bien, eso a nivel de familia se puede dar como en el caso que se nos ha comentado, ¿no? Y es muy bueno eso. Qué terrible serían las cosas si todos dependieran de comprender o discutir el argumento de la contingencia y Hegel, Kant, Schopenhauer, Hawking, epistémico, ontológico, etcétera, para poder creer en Dios, ¿no? La fe no depende de eso, pero la fe puede ser defendida por medio de la razón. Y tiene que ser defendida por medio de la razón porque es atacada por medio de un mal uso de la razón, en medios de comunicación, en revistas, en universidades, etcétera. Y va a darse el caso de jóvenes que tienen un contexto familiar de plausibilidad de la fe o de estructuras de plausibilidad para la fe, donde se le puede decir, mira una flor, el universo, el amor de la gente, una lágrima, y puedan rápidamente decir, pues sí, está la realidad divina, espiritual, Dios. Pero hay quienes no dirán lo mismo, quienes se dejarán llenar la cabeza y eventualmente distorsionar el corazón por ideologías malsanas que se introducen en universidades, colegios, academias universitarias, películas, etc. Y es ahí donde tenemos que luchar, es ahí donde a veces tenemos que ir a estas batallas de argumentos. Hay momentos en que el apelar a una lágrima, a una flor, puede ser lo necesario y más que suficiente. Pero hay otras circunstancias y otras personas ante las cuales, pues,
Tienen un profesor universitario al que respetan mucho, que dice que Stephen Hawking ya demostró que Dios no existe en su último libro, no sé cuántos, y que tiene toda una teoría matemáticamente armada y que es un supergenio, no sé cuántos, y en contraste nosotros le podemos dar algo muy básico como contrapeso. Es por eso que para ciertas personas es necesario profundizar en estos argumentos, pero estos argumentos no son absolutamente necesarios para la fe, sino que se hacen convenientes por causa de los ataques a la fe. De las 5 vías de Santo Tomás de Aquino, yo, por ejemplo, he dado una conferencia entera de la tercera, que es la presente conferencia. Tengo una conferencia como de 1h30 solo sobre la primera vía. Tengo un video como de 50 minutos solo sobre la segunda vía. Pero resulta que Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, las 5 vías, las grandes demostraciones de la existencia de Dios, son 5 párrafos pequeños y ya, nada más. Santo Tomás no tenía que desgastarse demostrando la existencia de Dios porque en el contexto medieval en que vivía, de una cristiandad, pues no era la gran lucha. En cambio, hoy en día ya tenemos un contexto no desde una cristiandad, sino una civilización post-cristiana. Y es ahí donde tenemos que hablar del cristianismo por medio de herramientas que podamos tener en común con los no cristianos. Y en común yo no tengo con el no cristiano la fe. Yo tengo la fe cristiana, el no cristiano no tiene la fe cristiana. Mi fe cristiana no es lo que tengo en común. Lo que tengo en común es la razón. Como ser humano soy animal racional, el otro como ser humano es animal racional, y puedo utilizar ese puente. Pero también está el tema de la voluntad, ¿no? Hay personas que por más que les muestres argumentos no van a ceder porque el problema está en la voluntad. Pero también hay personas que pueden tener buena voluntad y que a partir de argumentos pueden cambiar de postura. Y es por esas personas que vale la pena luchar. Pero ¿qué hacemos con los casos, con estos cierros de personas que no quieren cambiar de postura en su voluntad por más de que tú le muestres los argumentos? Orar. Y esa es la herramienta más poderosa, la oración. Muy bien, tienes que acercar. Bueno, yo tendría 2 preguntas, ¿se puede? ¿Ya? La primera es, ¿qué es el ser? Cuando decimos que Dios es el ser subsistente, Él no da el ser, Él no sustenta el ser. Y la segunda es, ¿cómo podemos investigar los temas? Yo te lo admiro mucho, especialmente por su capacidad intelectual y de investigación. He visto que ha investigado mucho y me pregunto cómo es que lo hace. Veo sus libros que hay muchas citas de libros que yo me quedo puchica, ¿cómo será que lo descubrió? Eso sería, y gracias por estar aquí en Costa Rica. Gracias. A ver, la cuestión de qué es el ser, una definición que se puede dar de ser es lo que tiene realidad. Ser es lo que tiene realidad, lo que existe. Entendiéndose la palabra existe en el sentido de ser real, de tener realidad. Pero al final de cuentas la definición de ser termina siendo un poquito tautológica. La definición que he dado de ser no es enteramente tautológica, pero tampoco es que nos dé mucho detalle. Porque en cierto modo el ser en sí es como un misterio. O sea, la cuestión de que las cosas son, en vez de, ¿por qué hay algo en vez de nada? O cómo es ser en lugar de no ser. Y podemos decir, bueno, es que algo es real en lugar de ser irreal. Algo tiene características, propiedades, potencialidades o actualidad en lugar de no tenerla. Pero lo que hemos hecho es introducir más términos filosóficos simplemente, y se podría preguntar ¿y qué es tener realidad? ¿Y qué es tener existencia? ¿Y qué es tener actualidad? Y todo eso, ¿no? Y en cierto modo hay puntos en que la filosofía tiene definiciones que funcionan racionalmente, y me parece que la respuesta que he dado sobre la cuestión del ser es una respuesta que es razonable, que es racional, que no es necesariamente tautológica, pero al mismo tiempo grandes filósofos coinciden en que hay alguna dimensión del ser que ya tiene que ser vista a la luz de la contemplación. Y esto se puede observar en particular en un famoso filósofo alemán, Martin Heidegger. Martin Heidegger tiene como 3 etapas de su pensamiento, normalmente se dice que son 2. En la primera etapa él habla del ser como el hombre concreto, el Dasein, el ser ahí, el ser en el tiempo, que el ser es el hombre actuante en el mundo. Pero luego él va a una segunda etapa de su pensamiento donde habla del ser con mayúsculas.
y habla de la verdad del ser y la realidad del ser, y ese ser en mayúsculas suena mucho como a Dios. De hecho, el filósofo ateo José Pablo Feynman dice que está dispuesto a discutir con cualquiera que el ser de Heidegger, el ser con mayúsculas, es Dios. Pero no le da un contenido propiamente, simplemente habla del ser, el ser, pero no le da un contenido como diciendo directamente Dios o es el Dios cristiano o algo así. Y en la última etapa de su pensamiento, Heidegger termina volviéndose una especie de místico o pseudomístico que se comienza a acercar a la filosofía zen. Con esto no quiero decir que esa sea la vía correcta. De hecho, creo que es una vía desviada en vista de no darle la identidad de Dios cristiano, del Dios de amor, a ese ser que muy bien concibió en la segunda etapa de su pensamiento, pero que no le supo dar contenido. Pero a lo que voy es que hay un momento en que las más grandes mentes tienen simplemente que darse a la contemplación. Platón en su momento habló de la labor del filósofo como contemplar. ¿Y qué vamos a hacer en el cielo? Lo que en teología llamamos visión beatífica, de ver la esencia de Dios. ¿Qué es Dios? El ser subsistente. ¿Qué dijo Dios sobre sí mismo en Éxodo 3:14? Yo soy el que soy. O sea, el ser del ser, por decirlo así. Entonces, en cierto modo, la respuesta a la pregunta, ¿qué es el ser?, la podremos contemplar a fondo en el cielo mismo. Es ahí donde se va a poder ver. En cuanto a lo otro sobre el asunto de la investigación, pues bueno, es difícil explicar o resumir, digamos, todas las cuestiones que se asocia a cómo desarrollo investigación. Hay algunas cosas también que me guardo para que no caigan en malas manos, ¿no? No vaya a ser algún enemigo de la fe y no voy a revelar mis métodos, ¿no? Pero, a ver, en primer lugar, algunas cosas muy concretas, muy prácticas, mejor que puedan servir. Veo que acá hay muchas personas que deben ser padres de familia o abuelos. Algo que me sirvió muchísimo es que mi padre me inculcó el amor por la lectura, el amor por los libros, mucho, desde pequeño. Amaba los libros. Ojo, eso no significa que yo estaba leyendo, no sé, a Heidegger a los 7 años o algo así. Estaba leyendo el libro El Principito, ¿no?, de Anthony Saint-Exupéry, o el libro Corazón. Me gustaba mucho la literatura, en realidad. La literatura y también leer cuentitos de terror y mitología griega y cosas así. El punto es que el enamorarse de los libros, incluso aunque sean historias de terror para niños que no tienen como el gran contenido filosófico, intelectual, histórico, existencial, el mero hecho de amar los libros ya te mete en un mundo en donde comienzas a interactuar con eso en lugar de solo ver TikToks, ¿no? Entonces ahí hay una clave importante, ¿no?, el amor por los libros. También hay que decir que viví yo en una época anterior a las redes sociales. No sé cómo hubiera sido si yo hubiera nacido 5 años después, por ejemplo, y mi adolescencia ya hubiera sido con redes sociales. No sé. A lo que voy es que tenemos que alejarnos en parte de las redes sociales. Le voy a contar un detalle personal. Yo tengo una regulación en mi celular que hace que yo no puedo utilizar Facebook más de 15 minutos al día, ¿no? Esa regulación me la puse yo mismo. Y la contraseña para la regulación no la tengo yo, ¿no?, si no serviría. Lo mismo con el Instagram y TikTok, o sea, máximo 15 minutos al día y se bloquean. Entonces, el tener momentos de silencio, de meditación sirve. No solo está lo que he leído, sino que cómo lo he procesado. Y en gran parte me ha ayudado el tráfico caótico de Lima y que tenemos en gran parte de las capitales de nuestros países de Hispanoamérica, ¿no? Yo iba a la universidad y era 1 hora de camino a la ida, otra hora de camino a la vuelta. Entonces a veces iba leyendo un libro y encontraba una idea genial y en lugar de ponerme a ver memes, porque no tenía celular ni siquiera, ¿no? No había mucha tecnología y además era pobre, la tormenta perfecta, me ponía a meditar y veía hacia afuera, así, y meditaba lo que había leído. Cuando agarraba libros de espiritualidad, me iba a caminar solo y leía las cosas de espiritualidad caminando solo. A lo que voy es que lo que he leído lo he procurado absorber muy profundamente. Puede haber alguien que haya leído el doble que yo, pero tal vez no lo haya asumido tanto como yo en ciertos momentos he asumido cosas. Y he leído las cuestiones como jugándome la vida, en el sentido de que
como hice referencia al comienzo, yo investigué cuestiones de filosofía y teología para demostrar que Dios no existe, que la Iglesia Católica es falsa, y para dar un sentido a mi vida en términos de la búsqueda de la verdad y encontrar la verdad. Entonces me jugaba la vida ahí. Entonces no era ya simplemente leer por entretenimiento, era jugarme la vida. Ahora bien, dado que ahora ya estoy en la fe, algo que me ayuda mucho para retener la información es que yo leo mucho en términos de combate, ¿no? Hay un documental que me acordé ayer, con esto cierro, y me puse a verlo un poco en la mañana. Es de un sociólogo francés que yo admiro mucho, no coincido con todo lo que plantea, pero me parece un genio de la sociología, Pierre Bourdieu. Hay un documental sobre su carrera intelectual que se llama Le Sociologie es Sport de Combat, o sea, la sociología es un deporte de combate. Yo me desempeño en gran parte en el ámbito de la apologética, de profesión soy economista, y la investigación que yo hago diría que es un deporte de combate. En el sentido de que cuando yo leo, digo, ¿esto cómo refuta esto otro? La vez pasada me hicieron esta crítica, pero esta cita destruye esa crítica. Oiga, con esto que acabo de leer, si lo junto con lo que leí la semana pasada, deduzco un argumento que aplastará esta postura con la cual yo debatiré de acá a 8 años, pero ya lo voy guardando. Y todo se mueve como una estrategia de guerra. Eso es parte también de recordar cosas. Hola. Mira, yo no soy muy estudiado en estas cosas, pero sí, cuando me dijeron de tu charla, para más o menos sustentar la existencia de Dios, creí que íbamos a enfocarlo en un asunto de fe, y no tanto por el lado por donde te fuiste. ¿Por qué? Porque yo también fui ateo, y fui ateo por sustentar ideologías marxistas, ¿estamos claros? Y si yo ahora que creo en Dios, quiero hablar de que Dios existe, mi enfoque va totalmente por otro lado. Pero la realidad es que hay mucha teoría desde el punto de vista materialista para demostrar que Dios no existe. Que es el caso, pero por ejemplo, si nosotros hablamos de la teoría del Big Bang que vos mencionaste, la verdad es que la teoría del Big Bang no surgió porque a alguien se le ocurrió hablar de la teoría del Big Bang, sino que ve el movimiento de las cosas, y al ver el movimiento de las cosas ve que todas las cosas se alejan entre sí, y al alejarse entre sí, y ahí llegas a dar de que hubo un momento que todo tuvo que estar unido. ¿Estamos claros? Y que viene de ahí, de una gran explosión. En cuanto a la vida, científicamente se ha demostrado que una serie de materia inorgánica puede darte origen a la vida. ¿Estamos claros? Ya. Y de hecho, este coso, el ácido ribonucleico, el ARN, que es la primera molécula, digamos, la más sencilla, la más insignificante, pongámosle así, es realmente lo primero que tuvo la capacidad de tener una herencia genética y que de allí desencadena la vida. Científicamente, eso te lleva a desbaratar todo lo de la existencia de Dios. Si yo quiero demostrar que Dios existe, no tengo que ir buscando esos lados porque yo no puedo competir contra la ciencia. Pero la ciencia no puede meterse dentro del campo de la fe, que es actualmente lo que yo sí manejo. Y todo ese planteamiento materialista nada tiene que ver con mis posiciones tomistas, los pensamientos de Santo Tomás, que son preciosos para llevarle a explicar que realmente Dios existe, y en el caso particular mío, pues una serie de situaciones que se me presentaron en la vida que me llevaron a eso. Pero sustentar desde la filosofía es
siento que ibas a ir por otro lado, pero no por donde te metiste. Perdón. Bueno, si le fue inesperado el lado por el que fue mi conferencia, creo que va a ser más inesperado el lado por el que voy a ir en mi respuesta. Porque voy a tomar precisamente, uno, la teoría del Big Bang, a la que hizo referencia, y número dos, la cuestión del origen de la vida por medio de cierta combinación físico-química para demostrar la existencia de Dios. O sea, los puntos que supuestamente se traen como en contra de la existencia de Dios o que desbaratarían la existencia de Dios, creo que permiten demostrarlo claramente. Primero, comencemos con el Big Bang. Ya. El Big Bang implica, claro, como bien ilustraba, que las cosas se están alejando, entonces hacemos una ingeniería inversa de pensamiento y pensemos que hacia el pasado están más cerca, más cerca, más cerca, más cerca, hasta que estén infinitesimalmente cerca en un puntito de infinita densidad, infinitesimalmente pequeño en términos de espacio-tiempo, y a eso técnicamente se le llama singularidad. Resulta que el astrofísico ateo Stephen Hawking, junto con otro gran científico, Roger Penrose, establecen el llamado teorema de singularidad espacio-temporal, el cual dice que a partir de ese punto inicial del Big Bang, de donde sale lo demás, no solo se inicia la materia y la energía, sino el espacio y tiempo mismos. Si se inicia el espacio y tiempo mismos, todo el espacio, todo el tiempo, toda la materia, toda la energía viene a partir del Big Bang. Ahora bien, hay un principio racional que de la nada, nada sale. Si, por ejemplo, vemos un caballo que aparece de la nada ahí, nos parecería loco, nos preguntaríamos de dónde salió, no decimos simplemente, está ahí, apareció ahí. No, o sea, racionalmente de la nada, nada sale, tiene que haber una explicación. Ahora bien, si la teoría del Big Bang es cierta, y toda la realidad material, de material, espacio, tiempo, surgió de un punto inicial, como de la nada nada sale, tenemos que preguntarnos de dónde surgió ese punto inicial, a partir de lo cual se da todo lo demás. Como de la nada nada sale, tiene que surgir de algo, pero ese algo no puede ser material, porque toda la materia surge a partir de ahí. No puede ser espacial, porque todo el espacio surge a partir de ahí. Y no puede ser temporal, porque todo el tiempo surge a partir de ahí. Entonces tiene que ser algún tipo de entidad que sea aespacial, atemporal, inmaterial y con capacidad de causar, pues, que pueda actuar. Todo esto corresponde con el concepto de Dios. Por tanto, Dios existe. Entonces, a partir de la lógica del Big Bang, podemos deducir la existencia de Dios. Vayamos al otro punto, el tema de la vida. Se dice que se ha demostrado que la vida surge de cierta combinación de materiales inorgánicos. Pueden ver al respecto la teoría quimiosintética del origen de la vida. Pero el punto es ese, que es una teoría, no es que esté establecido. Lo que se ha visto es que la vida puede haber surgido así, que es viable que la vida haya surgido así, pero no es que se haya demostrado empíricamente que así surgió. Es una teoría para explicar. Ahora, supongamos que esa teoría es cierta, supongamos que la teoría quimiosintética de que hubo una combinación fortuita de ciertos elementos físico-químicos y eso dio lugar a la vida. ¿Anula eso la existencia de Dios? Pensemos lo siguiente. Si la velocidad de expansión inicial del Big Bang hubiera sido solo una 100 billonésima más pequeña de lo que en realidad fue, no se habría dado la combinación química, ni siquiera tendríamos los elementos químicos. Todo habría reventado en una bola de fuego en los primeros instantes de existencia del universo. ¿Según quién? Según el ateo Stephen Hawking. Él mismo admite eso. Entonces, para que se dé esa combinación que daría origen a la vida, se requiere que antes haya habido condiciones muy especiales en el universo. De hecho, el astrofísico Roger Penrose, en su libro La nueva mente del emperador, y el cálculo lo ha reiterado en su libro The Road to Reality de 2004, El camino a la realidad, encuentra, considerando la condición de baja entropía, y la entropía, el grado de desorden, es algo que hay que tener en cuenta en las interacciones biológicas o las combinaciones físico-químicas. Considerando la condición de baja entropía, dice que la probabilidad de que haya surgido la vida por azar es 1 versus 10 elevado a la potencia 10, elevado a la potencia 123. 10 a la 123 es un 1 seguido de 123 ceros. 10 elevado a ese número gigante es un número tan gigante que ni siquiera lo podemos imaginar. 1 versus ese número absolutamente gigante es la probabilidad de que la combinación de la vida se haya dado por azar
considerando la condición de baja entropía. En consecuencia, si fuera cierta la teoría quimiosintética, la combinación para que se dé la vida es tan pero tan improbable, requiere unas condiciones tan pero tan especiales, que lo más razonable es pensar que no se dio al azar, sino que hubo una inteligencia detrás de que se cumplan esas condiciones. Una inteligencia trascendente al universo que imprima esas características que vayan a desplegarse en cierto momento en la historia espacio-temporal del universo. Una inteligencia trascendente al universo que planifique eso es lo que conocemos con el nombre de Dios. Por lo tanto, Dios existe. Entonces, nosotros podemos llegar a la fe de distinto modo. Hay personas que pueden llegar a la fe por las 5 vías de Santo Tomás de Aquino y llegar a creer que Dios existe, aunque la fe es algo más grande que simplemente creer que Dios existe por si acaso. Pero podemos llegar a la existencia de Dios por eso. Otra persona por tradición, porque sus papás se lo enseñaron de chiquitos y se mantuvo en esa creencia y está bien porque mantiene la creencia correcta. Otra persona porque iba a morir de una enfermedad y rogó a Dios, era ateo, rogó a Dios, Dios lo curó milagrosamente y a partir de ahí cree en Dios. Distintos caminos llevan a Roma, pero no son caminos que sean inválidos. Yo no diría que es inválido que una persona crea en Dios porque fue salvado milagrosamente por una enfermedad. Pero al mismo tiempo creo que la persona que es milagrosamente salvada de una enfermedad no debería decir que no puede haber argumentos racionales para la existencia de Dios. Porque la fe católica nos obliga a los católicos a decir que hay argumentos racionales para la existencia de Dios. En el Concilio Vaticano I se establece lo siguiente, dice: si alguno dijere que la existencia de Dios no puede ser establecida con certeza por la sola razón, sea anatema. Entonces los católicos estamos vinculados a creer que sí se puede probar por la razón. Y también la Biblia nos lo pide, o la Biblia nos lo dice, mejor dicho, en Romanos 1, del 19 al 20. El apóstol Pablo dice que si reflexionamos sobre las cosas visibles, podemos entender el poder y sabiduría del Dios invisible que las ha creado. Entonces se puede deducir la existencia del Creador a partir de lo creado. Que no todos los seres humanos hagan ese ejercicio filosófico, ni tampoco todos están obligados a hacerlo. El propio Santo Tomás de Aquino decía que no todos tienen que hacer todo eso. Pero lo que sí decía Santo Tomás de Aquino, y con esto sí cierro, en la Suma contra Gentiles, dado que se habla de tomismo, es que no puede haber contradicción entre la verdad de fe y la verdad de razón. Y como lo que dice la ciencia son verdades de razón, en lo que la ciencia tiene de verdadero no puede contradecir a una verdad de fe. No es que haya dos verdades, sino son dos vías para llegar a la verdad. Última pregunta, hermanos, y luego ya está. O ya que sean dos, pero sean puntuales y yo voy a tratar de ser más breve. Okay. Buenas noches. Me gustaría, primero aprovechar el ejemplo que diste sobre el globo de Stephen Hawking, ahora que lo infla, tomando en cuenta que me encanta el término arquitecto para referirme a Dios, porque tiene toda la razón en el que la vida como la conocemos tal cual es muy compleja y si fueron muy bajas las probabilidades de que se diera. Por eso me gusta más el término arquitecto, que configuró o dio las configuraciones para que el universo se pudiera expandir como lo conocemos. Ahora, tomando un ejemplo, el globo que infla Hawking, pero no sabemos quién lo infló, podemos asimilar o compararlo con que no sabemos de dónde viene Dios, qué hay detrás de eso. Por ejemplo, la ciencia no sabe qué hay detrás del Big Bang. Nosotros sabemos quién creó a Dios, de dónde viene, si son solo uno, si son varios, quiénes fueron los encargados de configurar esas configuraciones para que la vida se diera posible. Porque, según mi analogía y mi entendimiento, ambas comparaciones vienen siendo lo mismo. No sabemos quién sopló el globo y no sabemos de dónde viene Dios. Bien. Son varios puntos, pero voy a tratar de ir rápido. Primero, con respecto a tomar a Dios como un arquitecto, sí, podemos hablar de Dios como un arquitecto o como un ingeniero, pero también podemos pensar en Él como un artista, porque hay belleza y dinámica en las cosas. Y a mí me gusta pensar también en Dios como alguien que imagina una historia, como un ser personal, pero sobre todo como un ser que ama. Dios es amor, 1 Juan 4:8. Un ser que imprime un propósito. Entonces, sí, que Dios es un arquitecto del universo en cierto modo puede decirse. De hecho, en el Apocalipsis se utiliza la palabra griega arge, que significa como principio de arquitectura, en referencia a Cristo, me parece, que es Dios, ¿no?
pero el carácter personal de Dios nos lleva a pensarlo también como Padre, por ejemplo. Entonces, yo sé que hay ciertas corrientes de pensamiento que pueden ver a Dios como el gran arquitecto. Y desde la razón podemos, con unos argumentos cosmológicos, decir, bueno, hay una arquitectura detrás del universo y Dios es un arquitecto. Pero en la cosmovisión cristiana, Cristo nos ha venido a enseñar qué cosa, que Dios es nuestro Padre. Eso no quita que sea como un ingeniero, como un artista, como un arquitecto y muchas más cosas. Pero para cada uno de nosotros, en la fe cristiana, es nuestro Padre. Y eso es algo mucho más grande y mucho más profundo. Y si esa visión cristiana es verdad, entonces si nos quedamos en la sola figura del arquitecto, nos estamos perdiendo la dimensión más importante. Porque estamos dejando entrar una relación personal con el Padre. Ahora bien, si esta visión cristiana es un mito, pues los cristianos simplemente creemos una tontería. Y ya. Entonces es todo o nada. Aquí no hay puntos medios. O es una tontería la visión cristiana, o es lo que necesitamos para la relación con Dios como Padre. Es así de radical. Luego, con respecto al asunto que planteas, en el fondo la objeción que se me propone es ¿quién creó a Dios? O sea, ya Dios infló el globo, pero ¿quién puso a la persona que infló el globo? Dios creó el universo, pero ¿quién construyó a Dios? ¿Quién configuró a Dios? En la objeción, ¿quién creó a Dios? Objeción que, por ejemplo, pone el pensador ateo Richard Dawkins. ¿Cuál es la definición de Dios que dimos? Dios es el ser subsistente, un ser que existe por sí mismo sin necesidad de otro para existir. Entonces la pregunta ¿quién creó a Dios o quién configuró a Dios? Se traduciría a ¿quién creó al ser que no depende de otro para existir? O ¿quién configuró al ser que no depende de otro para existir? Por lo tanto la pregunta sería ¿de quién depende el ser que no depende de otro para existir? Respuesta, de nadie. Listo. Entonces no es que no haya respuesta, es que la hay. Ahora se dirá, y era otro punto de tu objeción y con este cierro, ¿no? Que eran muchos creadores, por ejemplo. ¿De dónde sacamos que es uno? ¿Por qué no son muchos? ¿No? Bueno, les había dicho que a partir del concepto de ser subsistente yo deducía los atributos de Dios. Voy a mostrarles la deducción del atributo de unidad, que aquí hay un solo Dios. Ya establecimos que existe el ser subsistente con el argumento que vimos al comienzo de la conferencia. El ser subsistente tiene en sí la plenitud ontológica, o sea, la plenitud del ser, no carece de nada, en términos de perfección del ser, de plenitud del ser. Ya. Supongamos, vuelvo con las botellas, que hay dos dioses, el Dios A y el Dios B. Lo mismo vale para n dioses, ¿no? Pero dejémoslo en dos. Hay dos opciones, que sean diferentes o que no lo sean. Si son diferentes, entonces el Dios A tiene ciertas características que lo diferencian del Dios B, lo cual significa que el Dios B no las tiene. Y el Dios B tendrá que tener ciertas características que lo diferencian del Dios A, lo cual significa que el Dios A no las tiene. Pero si esto es así, ninguno de los dos es Dios. Porque si el A carece de ciertas características del ser que sí tiene el B, no es ontológicamente pleno, no tiene la plenitud del ser. Y el B tampoco es Dios porque no tiene la plenitud del ser, porque le faltarían aquellas características que tiene el A. En consecuencia, no es coherente plantear que sean seres diferentes y por lo tanto conforman un mismo ser y solo puede haber un Dios. Muy bien, y ahora sí la última pregunta, Sí. ya me la había pedido con anticipación. Igual luego charlamos. Gracias. Bueno, muchas gracias Dante por la entrega apostólica y por la enseñanza. Yo personalmente, tal vez, bueno, no sé si es a modo de curiosidad personal, quisiera saber cómo, después de todo este estudio, de tratar de destruir la fe católica y el teísmo y todo, cómo cuando todo esto estuvo en su cabeza, pasó a su corazón. Yo distingo el convencimiento de la conversión. El convencimiento es que tú asientas proposicionalmente a que algo es verdad. Por ejemplo, Dios creó el universo, Dios es un arquitecto. Eso es un convencimiento intelectual. Decir, Dios es mi papá, cuida de mí, sé que puedo acudir a su perdón, me siento mal cuando le fallo, pero sé que me perdona, que cuida de mí, que me ama, que tiene un propósito para mí, que quiere que sea mejor, que es un papá exigente también. Eso ya es otro plano, ¿no? Yo llegué al convencimiento intelectual de que la fe católica es verdad a partir de mis investigaciones, pero eso no es una conversión.
tuve que pasar un proceso espiritual donde durante 2 o 3 meses aproximadamente me dediqué solo a la lectura de la Biblia, a ver películas de vida de santos y a hacer oración. Además de estar acompañado por el libro Tratado de la verdadera devoción de San Luis María Griñón de Montfort. Me dedicaba de las 7 de la mañana a las 7 de la noche día a día a eso. Estaba en vacaciones antes de mi último año de colegio, así que me dedicaba a eso. Era una especie de ermitaño en medio de la ciudad, ¿no? Obviamente mi familia pensaba que estaba loco, ¿no? Seguramente tenían razón y tienen razón. Pero bueno, el apóstol Pablo también habla de la locura de la cruz, por ejemplo, ¿no? Luego, mi familia ha llegado a entender más y bueno, mi experiencia, por la gracia de Dios, ha permitido que miembros de mi familia puedan venir más cerca de la fe también, ¿no? Pero esa es otra historia. En cuanto a lo que se me pregunta, entonces, yo tenía ese camino, pero al final de cuentas la conversión, cuando ya pasa de la mente, de un cambio de la mente a hacer un cambio de corazón, de eso se encarga Dios. Eso es por gracia, eso no es algo que uno hace. Uno puede rechazar o no rechazar esa gracia, ¿no? Como enseña Santo Tomás, Suma contra Gentiles, libro 3, capítulo 159. Me lo sé de memoria porque hay por ahí algunos calvinistas que dicen cosas raras de Santo Tomás. Entonces, el 14 de febrero del año 2007, Dios como que me regaló una experiencia singular en donde llegué a comprender que toda la realidad tiene que ser vista desde el amor, que el amor es la realidad fundamental, la esencia misma de Dios, que Dios es amor, 1 Juan 4:8, pero entenderlo en un sentido muy, 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 muy profundo. No es algo que deduje, es algo que me vino dado como una especie de luz. Pero no tuve ninguna experiencia mística, por si acaso, no hubo ninguna luz, ninguna voz, no levité, etcétera, ¿no? O sea, simplemente fue un regalo de entender eso así como ¡pum!, una especie de golpe. Y eso me cambió, ¿no? Día a día intento estar a la altura de esa experiencia, día a día fallo, pero sigo intentando. Gracias. Hola, si has llegado hasta aquí es porque te sirve el contenido de este canal. Dado ello, puedes, si deseas, apoyarnos a seguir produciendo este tipo de contenido. Puedes donar directamente por PayPal al link que dejo en la descripción de este video o asimismo adquirir alguno de los varios libros que tengo publicados y el link también lo dejo en la descripción de este video.